Hay mujeres que pierden una casa, hay mujeres que pierden un matrimonio. Y luego están las mujeres como Valeria Montemayor, mujeres que descubren demasiado tarde que el hombre con quien compartieron más de 20 años no estaba ocultando una aventura, no estaba ocultando otra familia, estaba ocultando algo mucho más peligroso. Porque cuando Ricardo Salazar la abandonó sin explicaciones, Valeria creyó que estaba perdiendo solamente a su esposo. Lo que no sabía era que aquel divorcio había comenzado muchos años antes, mucho antes de que ella sospechara nada, mucho antes de que una anciana solitaria cambiara un testamento en un viejo rancho del Valle del Mezquital, y mucho antes de que alguien empezara a hacer preguntas sobre una familia que llevaba décadas intentando olvidar su propio pasado. Lo que Valeria encontraría dentro de aquella herencia no era dinero, no eran joyas, no era una fortuna escondida. Era una verdad capaz de explicar por qué había perdido mucho más que un matrimonio. Y cuanto más cerca estuviera de descubrirla, más claro se volvería que todavía había quienes harían cualquier cosa para impedir que saliera a la luz. Porque a veces una herencia no llega para salvar una vida, llega para explicar por qué fue destruida. Si alguna vez alguien desapareció de su vida sin darle una explicación que tuviera sentido, y durante años se quedó preguntándose qué fue lo que realmente ocurrió, esta historia le va a tocar el corazón. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita y acompáñenos hasta el final. Y cuéntenos algo antes de comenzar. ¿Cree usted que siempre terminamos descubriendo la verdad? ¿O hay secretos que logran permanecer enterrados para siempre? Ahora sí, déjeme contarle la historia de Valeria Montemayor. El polvo del camino se levantó en espirales cuando Valeria Montemayor detuvo el autobús con una sola mano en alto, como quien detiene algo mucho más grande que un vehículo. Llevaba una maleta de cuero gastado, un bolso de tela cruzado al pecho y la cara de una mujer que ha decidido algo de manera definitiva, no de una mujer que espera, de una mujer que ya tomó la decisión y va hacia ella sin mirar atrás, sin calcular el costo de lo que deja, sin pedirle permiso a nadie. 42 años, sin casa, sin marido, sin hijos, sin dinero que valiera la pena contar, pero con un papel en la mano, una escritura vieja, amarillenta, con el sello de un notario que había muerto 20 años atrás, que decía que el rancho La Encantada, en el Valle del Mezquital, estado de Hidalgo, año del señor de 1948, pertenecía ahora a Valeria Montemayor, heredera única de su tía abuela Elena Montemayor, fallecida sin descendencia directa a los 78 años de edad en el mes de agosto de ese mismo año. El conductor del autobús la miró desde arriba con la expresión de quien no está seguro de haber escuchado bien. San Miguel de los Olivos. Más adelante, dijo ella, me avisa en el crucero del Mezquite Grande. ¿El rancho ese que está solo en el valle? El mismo. El hombre no dijo nada más, pero en el espejo retrovisor, Valeria vio cómo intercambiaba una mirada con el pasajero del asiento delantero. Una mirada que no era de extrañeza ordinaria, era de algo diferente, era de reconocimiento incómodo, del tipo que se produce cuando alguien pronuncia un nombre que el pueblo entero conoce, pero que nadie ha dicho en voz alta desde hace mucho tiempo. Valeria guardó la escritura en el bolso y miró por la ventana. Los magueyes pasaban uno tras otro como centinelas grises a los lados del camino, con sus pencas abiertas hacia el cielo de octubre que estaba limpio y alto y azul, de esos que solo se ven en el altiplano hidalguense cuando el temporal ya pasó y el aire todavía no ha secado todo lo verde que dejó el agua. Los cerros al fondo tenían ese color de pasto recién mojado que huele a tierra fértil si uno cierra los ojos y lo imagina bien. Tierra que alguien había trabajado durante generaciones. Tierra que alguien había documentado, medido, registrado con cuidado. Tierra que de un momento a otro había dejado de ser de quien debía ser. Ella no cerró los ojos.
Los tuvo abiertos todo el tiempo, mirando cada detalle del paisaje, como quien llega a un lugar que tal vez no va a dejar en mucho tiempo, registrando los mezquites y los huizaches y las milpas todavía verdes y los caminos de tierra que se abrían a los lados del camino principal hacia ranchos y ejidos que no tenían nombre en ningún mapa que ella conociera. Había salido de la Ciudad de México esa mañana con lo que cabía en una maleta de cuero y un bolso de tela. Había dejado atrás el cuarto rentado donde vivió los últimos 8 meses, en una vecindad de la colonia Guerrero donde el agua caliente llegaba solo 3 días a la semana y las paredes eran tan delgadas que uno se aprendía de memoria las conversaciones de los vecinos. Había dejado la Singer de pedal, que no era suya, sino de la dueña de la vecindad, con la que Valeria hacía encargos de costura a domicilio para pagar la renta y los frijoles. Había dejado la certeza pequeña y predecible de que mañana sería igual que hoy, que la semana que viene sería igual que esta, que la vida a los 42 años tenía las dimensiones exactas de lo que era y no prometía nada que no pudiera cumplir. Ricardo Salazar le había dado el divorcio sin pelea y sin explicación suficiente. Simplemente había llegado un día con los papeles ya firmados de su lado y había dicho que ya no, que la vida los había llevado por caminos distintos, que era mejor así para los dos, que no había nada personal. Y el mundo que ella creía suyo, la casa, los ahorros, la tranquilidad del futuro armado, ladrillo a ladrillo durante 20 años, había desaparecido entre acuerdos que ella nunca entendió del todo y deudas que él dijo que existían y que tal vez existían o tal vez no, porque Valeria nunca supo bien a bien los números reales de lo que tenían y lo que debían, y esa ignorancia le había costado más de lo que cualquier otra cosa en su vida. No había llorado mucho, había trabajado, y cuando llegó el sobre del notario con el papel del rancho, con el sello y el nombre de Elena Montemayor, escrito con tinta que se había puesto color sepia con el tiempo, Valeria lo había leído 3 veces en la mesa de la cocina de la vecindad. Había doblado la escritura con cuidado de costurera, doblando exactamente por las líneas originales, sin crear pliegues nuevos. La había guardado en el fondo del bolso y había empezado a hacer su maleta, no porque esperara encontrar un tesoro, sino porque no tenía nada más, y cuando no tienes nada más, cualquier cosa que quede en pie es un punto de partida, y los puntos de partida no se desprecian, se trabajan. El crucero del Mezquite Grande era exactamente eso, un árbol viejo y retorcido, con el tronco partido en 2 por algún rayo de hace décadas, que había sobrevivido igual. Creció chuecos los 2 lados del tronco, siguiendo cada uno su propio camino hacia el cielo, y ahí estaban los 2 todavía, tan distintos entre sí y tan del mismo árbol, haciendo sombra suficiente para un hombre y su mula y una mujer con maleta que se baja de un autobús en medio de ningún lugar. Valeria se bajó antes de que el conductor terminara de frenar. «El rancho está como a 3 kilómetros por ese camino», dijo el conductor señalando una vereda de tierra que se perdía entre los huizaches y los cardones. «No hay cómo llegar en vehículo, pues el camino está cerrado desde hace quién sabe cuántos años. Se cayó un puente chico sobre el arroyo y nadie lo repuso». «¿Cuándo fue eso?» «Antes de que yo empezara a manejar esta ruta. Hace 15 años, cuando menos». «Gracias», dijo Valeria. «Señora». Ella ya caminaba. La vereda era angosta y el suelo estaba duro de la temporada seca que acababa de terminar. Las piedras salían a cada rato entre la tierra color ocre y había que andar con cuidado para no torcer un pie. Los huizaches se cerraban a los lados con sus ramas llenas de espinas pequeñas y eficientes, y de vez en cuando una de ellas alcanzaba a jalar la manga del suéter de lana que Valeria traía puesto o a engancharse en la correa de la maleta. El sol de octubre pegaba de lado y largo, ese sol de fin de temporal que ya no quema, pero que calienta de una manera que se siente en los huesos, especialmente cuando uno lleva una maleta cargada y 3 kilómetros por delante. Valeria los caminó sin detenerse.
Contó los magueyes para no pensar en el peso. Contó 15, 20, 30. Contó los vuelos de zanates que pasaban en bandadas hacia el norte. Contó los cerros que se veían al fondo. Dejó de contar cuando apareció la curva que bajaba hacia el pequeño valle y vio el rancho por primera vez. Era más grande de lo que imaginaba. Tenía una casa principal de adobe con techo de teja que en algún momento había sido encalada de blanco y ahora era del color de la tierra que la rodeaba. Un blanco sucio que se había ido volviendo crema y luego ocre y luego casi tierra. Había un corredor con 3 arcos hacia el frente, sostenidos por columnas de adobe gruesas que todavía estaban rectas. Varios cuartos que se adivinaban desde afuera por las ventanas clausuradas con tablas de madera clavadas en cruz. Detrás de la casa principal, lo que habían sido establos o bodegas, ahora con los techos hundidos en algunos tramos, pero con las paredes todavía en pie, que es lo que importa cuando uno mira un rancho desde el ángulo de lo que puede recuperarse. El jardín era una maleza controlada por el tiempo. Los bugambilios habían crecido sin control durante años y trepaban por las paredes y los arcos y el techo, llenando todo de un color morado oscuro que a esa hora de la tarde, con la luz de octubre cayendo de lado y larga sobre el valle, hacía que el lugar pareciera más vivo de lo que tenía ningún derecho a parecer después de tanto abandono. Valeria se detuvo en la entrada. Puso la maleta en el suelo. Sacó la escritura del bolso y la comparó con lo que veía. Rancho La Encantada, Valle del Mezquital, Hidalgo. Ahí estaba, viejo, solitario, con los techos hundidos en las bodegas y la maleza hasta las rodillas y las ventanas clausuradas como ojos que llevan demasiado tiempo cerrados, pero los muros de adobe eran gruesos y estaban en pie. Las columnas del corredor eran rectas, los arcos no mostraban fisuras que importaran, el techo de teja de la casa principal, desde donde estaba, se veía entero. 20 años de matrimonio con un hombre que compraba y vendía pequeñas propiedades le habían enseñado a ver los huesos de una construcción debajo de la apariencia del tiempo. Sabía que las grietas en el aplanado eran diferentes de las grietas en el adobe. Sabía que un techo con tejas sueltas era diferente de un techo con vigas podridas. Sabía que las paredes que sudan humedad son distintas de las que sudan problema estructural. Los huesos de este rancho eran buenos. Eso fue lo primero que supo de La Encantada. Sacó la llave que el notario de la Ciudad de México le había entregado junto con la escritura. Una llave de hierro forjado, larga, con un trabaje elaborado en la cabeza que ya no se hacía desde antes de que ella naciera. La miró un momento en la palma de la mano y luego caminó hacia la puerta principal. La cerradura no se dio a la primera vuelta, ni a la segunda. A la tercera, con la llave girada 2 vueltas completas hacia la derecha y un empujón firme con el hombro, la puerta de madera gruesa se abrió con un sonido que venía desde muy adentro, como si la casa soltara el aire que había guardado durante décadas, un suspiro de madera vieja y polvo y algo que podría haber sido lavanda si hubiera quedado rastro de lavanda. Que tal vez sí había, porque el olor era suave y extrañamente limpio para un lugar que nadie había pisado en meses. Valeria entró. El interior olía a tiempo detenido. La luz entraba por las rendijas de las ventanas clausuradas en líneas delgadas, doradas a esa hora, llenas de polvo en suspensión que flotaba sin dirección en el aire inmóvil. Había muebles cubiertos con telas de algodón amarillentas, estantes con libros acomodados con la lógica de alguien que organizaba su biblioteca personal, un aparador con vajilla de barro dentro, ordenada por tamaño. Una mecedora junto a la ventana más grande, con un cojín de tela bordada en el asiento, bordado a mano con flores que alguien había cosido con mucho tiempo y mucha paciencia. Todo en orden. No como un lugar abandonado por descuido o por huida, sino como un lugar que alguien dejó arreglado a propósito, con la certeza de que alguien más iba a llegar algún día y la voluntad de que lo encontrara presentable. Valeria recorrió los cuartos uno por uno. Encontró la cocina con los utensilios colgados en su lugar,
Encontró un cuarto con cama de hierro y colchón cubierto con frazada doblada. Encontró un baño pequeño con tinaja de barro. Y al fondo del corredor encontró algo que no esperaba. Una puerta diferente a las demás. Las otras puertas del rancho eran de madera gruesa con herrajes de hierro del siglo pasado. Esta era igual en la madera y en los herrajes, pero tenía además un candado nuevo, del tipo que se compra en cualquier ferretería, con llave pequeña de metal brillante, sin pátina, sin óxido. Alguien lo había puesto recientemente. Alguien que sabía que esa puerta debía quedar cerrada hasta que llegara quien tuviera la llave correcta. Valeria lo tocó con la punta de los dedos. No tenía llave para ese candado. Dio media vuelta y fue a buscar dónde dormir. Mañana buscaría la llave. Esa noche, mientras comía el pan duro y el queso que había traído en el bolso desde la ciudad, Valeria escuchó el rancho. Los sonidos de una casa vieja que se acomoda alrededor de quien acaba de entrar. Las vigas de madera que crujen cuando la temperatura baja, el viento entre las tejas, algún animal pequeño que camina por el techo con pasos de cosa liviana, los grillos afuera en la maleza, los coyotes lejos en la sierra aullando algo que no era queja, sino señal. No sintió miedo. Sintió que el lugar la observaba, que estaba siendo medida por algo que no tenía nombre concreto, pero que era real, y que dependía de ella si pasaba esa medición o no. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, tomó su rebozo y fue al pueblo. San Miguel de los Olivos tenía plaza central, con iglesia de cantera rosa, mercado cubierto, tienda de abarrotes con toldo de lona desteñida y casas de adobe con flores en los macetones del corredor, que en octubre todavía estaban llenas de color. A esa hora de la mañana, las mujeres ya estaban en el mercado y los hombres se reunían afuera de la presidencia municipal. Valeria entró a la tienda de abarrotes. Pidió maíz, frijol negro, chile seco, manteca, jabón de lavadero, velas de cera y caja de cerillas. La mujer detrás del mostrador la miraba con esa mirada de pueblo chico que lo registra todo sin parecer que está mirando. La ropa, la manera de hablar, el acento que no es del valle, pero tampoco es completamente de la ciudad. ¿Es usted de fuera?, preguntó mientras ponía las cosas en una bolsa de red. Llegué ayer al rancho La Encantada, dijo Valeria. Soy la heredera. La mujer detuvo las manos un momento sobre el mostrador, solo un momento, luego siguió empacando con los mismos movimientos de siempre. ¿Conocía usted a doña Elena?, preguntó Valeria. Todo el mundo la conocía por nombre, dijo la mujer midiendo sus palabras. Era una señora muy para ella, muy reservada, no bajaba mucho al pueblo. ¿Hace cuánto murió? Como 2 meses, agosto. La mujer le dio la bolsa y el cambio. ¿Usted es familia directa? Sobrina nieta, del lado de su hermano Rodrigo. Ah. La mujer no dijo más, pero en ese había algo que Valeria empezó a aprender a leer en los días siguientes. Una contracción, un cuidado deliberado, una voluntad de no decir lo que se sabe, porque decirlo en voz alta tiene costos que no valen la pena. Cuando Valeria salió de la tienda, 2 mujeres que platicaban en la banqueta callaron al verla pasar. No de manera grosera, de manera cuidadosa, calibrada. El tipo de silencio que no es falta de tema, sino exceso de tema. Valeria lo registró y siguió caminando. Era la segunda vez que el nombre Montemayor producía ese efecto. O más bien, era el nombre el que lo producía, y el rancho venía adherido a ese nombre como algo que el pueblo entero conocía, pero que nadie quería tocar directamente. De regreso al rancho, Valeria pasó la tarde en actividad sistemática. Limpió el cuarto de la cama, abrió las ventanas para que entrara el aire, revisó el techo desde afuera, revisó las paredes, revisó las vigas del corredor. El lugar era recuperable, más que recuperable. Por la tarde fue al cobertizo de herramientas. Adentro había serrucho, martillo, barreta mediana, varios metros de alambre galvanizado, pala de mano y herramientas de huerto guardadas con aceite en las partes metálicas para que no se oxidaran.
Encontró también, colgado en un clavo cerca de la puerta, un pequeño manojo de llaves de metal distintas entre sí, atadas con un hilo de ixtle, con una etiqueta de cartón doblada que decía en letra grande, firme, vertical, sin adornos. Para el cuarto del fondo, Valeria tomó el manojo y fue directamente a la puerta con candado. La primera llave no entraba, la segunda encajó con un clic limpio y el candado se abrió. Adentro había un cuarto más pequeño que los demás, con una sola ventana clausurada. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera construidos a medida, sólidos, del tipo que alguien hace cuando sabe que va a usarlos durante mucho tiempo. En los estantes había cajas de cartón numeradas con tinta del 1 al 12, perfectamente alineadas, cuadernos de distintos tamaños apilados en orden, carpetas atadas con listón de colores diferentes, varios frascos de vidrio con papeles enrollados adentro, y en el centro del cuarto, sobre una mesa de trabajo de madera oscura, abierto en una página específica como si alguien lo hubiera dejado ahí con toda la intención del mundo. Un libro grueso de tapas de cuero negro. Un diario. Valeria se acercó despacio, como quien se acerca a algo que sabe que va a cambiar las cosas. Leyó la primera línea de la página que estaba abierta, escrita con letra firme y vertical, sin adornos. Si estás leyendo esto, encontraste el manojo de llaves en el cobertizo donde siempre lo dejé. Eso significa que llegaste con la escritura, que el notario Fuentes cumplió con lo que le encargué y que eres quien yo pensaba que eras. Siéntate. Tómate el tiempo que necesites. Lo que tienes enfrente te va a llevar semanas, no horas. Pero cuando termines de leer lo que hay en este cuarto, vas a saber todo lo que yo supe y vas a poder hacer lo que yo no pude. Valeria miró alrededor del cuarto. Las 12 cajas numeradas, los cuadernos, las carpetas, los frascos, 30 años de trabajo de una mujer que había vivido sola en un rancho del Valle del Mezquital, esperando que alguien llegara a continuar lo que ella había construido. Luego miró el diario. Luego se sentó. He decidido escribir todo lo que sé y todo lo que he podido probar. No para mí, para quien venga después. Tengo 40 años y sé, con la certeza que da vivir 30 años en el mismo rancho mirando la misma gente, que no voy a vivir para ver el final de esto. Pero alguien va a llegar. La sangre de los Montemayor siempre ha sabido lo que tiene que hacer, aunque tarde años en entenderlo. Mi padre se llamaba Aurelio Montemayor. Nació en este rancho en 1854 y murió en él en 1919, creyendo hasta el último día que lo que había firmado en 1915 había sido su propia decisión libre. Yo sé que no fue así. Yo estaba en esa sala. Aurelio Montemayor fue dueño de tierras fértiles en el Valle del Mezquital durante 40 años. No haciendas de las grandes, no de las que tenían casco con fuente y capilla y cientos de peones, pero sí terrenos buenos, 182 hectáreas con manantiales propios, pastizales de temporal, una milpa grande en el Potrero Sur que producía 2 cosechas al año en buen temporal y acceso al arroyo que corre por el lado oeste del valle. Las tierras no eran de lujo, pero eran nuestras, bien documentadas, con escrituras en el registro del estado de Hidalgo desde 1878, cuando mi abuelo las compró de manera legítima. En 1914, cuando la revolución todavía estaba convirtiendo todo en cenizas y nadie sabía bien a bien quién mandaba ni qué leyes regían, mi padre recibió la visita de un hombre que llegó en caballo al rancho un martes de mañana y se presentó como representante de los nuevos poderes del Estado. Se llamaba Próspero Villanueva. Ese nombre es el primero que tienes que recordar. Escríbelo, no lo pierdas de vista. Valeria lo escribió en la libreta que había comprado en el pueblo. Fue a las cajas numeradas y abrió la número 1. Adentro había documentos doblados en 4, algunos con sellos de notaría, algunos escritos a mano en papel oficial. Los fue revisando uno por uno con la misma concentración con que revisaba una tela antes de cortarla.
buscando dónde fallaba el hilo, dónde se rompía la continuidad de algo que debía ser continuo. Encontró un contrato de compraventa fechado en marzo de 1915. 182 hectáreas con sus manantiales, pastizales y acceso al arroyo, transferidas de Aurelio Montemayor a Próspero Villanueva por la suma de 300 pesos. Valeria no necesitaba ser abogada para saber que esa suma era ridícula en cualquier año. En 1915, con el país en llamas y la tierra valiendo lo que siempre valía la tierra buena con agua, era directamente una estafa con firma de notario. La firma de Aurelio Montemayor en la parte de abajo era torpe, temblada, la de un hombre mayor que firma sin querer hacerlo o sin entender del todo lo que está firmando, o entendiendo perfectamente lo que firma y sabiendo que no tiene otra opción. Fue al diario y buscó lo que Elena decía sobre esa firma. Mi padre murió en 1919, creyendo que había firmado voluntariamente. Nunca me contó lo que pasó de verdad en aquella reunión con Villanueva. Tenía vergüenza, supongo. Los hombres de su generación preferían cargar solos con ese tipo de vergüenza antes que admitir que los habían doblegado. Pero yo estaba en la casa ese día, tenía 20 años y servía el café. Y escuché. Villanueva no vino solo. Vino con 2 hombres armados que esperaron afuera de la sala durante toda la conversación, visibles desde la ventana, sin esconderse. Y Villanueva le dijo a mi padre que las nuevas autoridades del Estado habían decidido regularizar todas las propiedades del valle como parte del proceso de reforma postrevolucionaria, y que quienes no colaboraran con ese proceso iban a tener dificultades muy serias con la nueva administración. Mi padre tenía 60 años, 3 hijas, ningún hijo varón, ningún pariente cercano en posición de pelear contra algo así, firmó. Yo guardé silencio durante años porque era joven y no sabía qué hacer con lo que había visto, pero en 1921 ocurrió algo que lo cambió todo. Un hombre llamado Cipriano Gutiérrez, que había sido el notario de confianza de mi padre desde siempre, me buscó en secreto. Me pidió que me encontrara con él lejos del pueblo, en el camino al arroyo, un domingo después de misa. Fui. Me dijo que tenía los documentos originales de las tierras de mi padre, las escrituras reales de 1878 y 1908, los planos de deslinde con firmas de ingenieros topógrafos del gobierno, los registros de los manantiales. Todo lo que probaba de manera irrefutable que las tierras eran de los Montemayor y que la venta de 1915 era nula porque fue hecha bajo coacción y a precio vil. Me dijo que tenía miedo de entregármelos directamente porque Próspero Villanueva era ya un hombre con conexiones en el gobierno del Estado, pero que iba a esconderlos en un lugar seguro, en la casa de mi prima Faustina en Actopan, detrás del fogón de la cocina, en un hueco que él mismo iba a preparar. Dijo que me mandaba aviso cuando estuviera listo. El aviso nunca llegó. Cipriano Gutiérrez murió 3 semanas después de nuestra conversación. Lo encontraron en el camino a Ixmiquilpan, a mitad de la noche, con el caballo sin jinete pastando a un lado. Dijeron que fue el corazón. Tenía 52 años y hasta esa semana había estado perfectamente sano. Nunca pude probar que fue otra cosa, pero supe que los documentos estaban en Actopan y que mientras estuvieran ahí, guardaban la verdad entera. Valeria cerró el diario. Se quedó sentada en el cuarto del fondo, con las manos quietas sobre la mesa, mientras afuera el viento movía los magueyes en ese ritmo lento y constante del Valle del Mezquital que no para nunca, ni de noche ni de día. Pensó en Ricardo, en todas las preguntas que él hacía sobre su familia, sobre los Montemayor de Hidalgo, sobre las tierras que habían tenido. Preguntas que ella respondía con ignorancia genuina, porque genuinamente no sabía nada de ese lado de la familia. Preguntas que había interpretado como curiosidad o como el tipo de conversación que llenan los matrimonios que ya no tienen mucho que decirse. Se levantó, fue a la ventana clausurada del cuarto del fondo y la abrió con la barreta.
La madera cedió después de varios golpes y el aire fresco de la tarde entró con olor a tierra húmeda y huizache y maguey maduro. Desde esa ventana se veía una parte del valle. Los pastizales que habían sido de Aurelio Montemayor, que todavía estaban ahí, que la tierra todavía producía, aunque ahora la producción fuera para otros. El arroyo que a esa hora de octubre todavía llevaba un hilo de agua brillando entre las piedras. Los cerros al fondo, 182 hectáreas con sus manantiales y sus pastizales y su arroyo. Valeria las miró un rato largo. Luego volvió a la mesa, abrió la caja número 2 y siguió leyendo. Al tercer día en el rancho, Valeria fue al pueblo con una lista de preguntas y la certeza de que el lugar correcto para hacerlas era la escuela rural. En los pueblos del Valle del Mezquital en 1948, el maestro rural era frecuentemente la persona que más sabía, que más había leído y que menos tenía que perder por decir lo que sabía, porque los maestros rurales en México eran gente formada con otra mentalidad, con una obligación profesional hacia la verdad que los hacía diferentes de los comerciantes y los ejidatarios, que dependían de las relaciones con el poder local para sobrevivir. El maestro se llamaba Alejandro Rivas. Era un hombre de unos 45 años, con anteojos de armazón de carey oscuro, manos que mostraban trabajo con herramientas además de con libros, y una manera de escuchar que Valeria reconoció de inmediato. La de alguien que ha aprendido que callarse a tiempo y escuchar completo es más útil que hablar primero. «Soy Valeria Montemayor», dijo ella sin prólogo, parada en la puerta del salón donde Rivas acomodaba libros en un estante. «Heredé el rancho La Encantada. Necesito que me explique la historia de las tierras de mi familia en este valle. Todo lo que sabe». Rivas la miró un momento por encima de los anteojos. Luego señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntese», dijo. Ella se sentó. Rivas fue al estante y sacó un cuaderno con el lomo reparado con cinta adhesiva y las tapas llenas de notas escritas en los márgenes. Lo puso sobre el escritorio y lo abrió en una página donde había un mapa dibujado a mano con escuadra y regla, en tinta negra sobre papel cuadriculado, con nombres de ranchos y ejidos y propiedades escritos en letra pequeña y precisa. «El Valle del Mezquital», dijo Rivas, pasando el dedo lentamente por el mapa, «fue uno de los territorios donde la revolución más revolvió la tenencia de la tierra. No porque los hacendados fueran particularmente grandes aquí. Era zona de propietarios medianos, gente que tenía 50, 100, 200 hectáreas, que había comprado bien, documentado bien, trabajado la tierra durante generaciones». Hizo una pausa. Entre 1913 y 1920, gran parte de esas propiedades cambió de manos, algunas de manera legítima, por ventas reales en tiempos difíciles, otras de manera que nunca quedó del todo clara. «Las de los Montemayor», dijo Valeria, «entre otras». Rivas la miró sobre los anteojos. «¿Cuánto sabe usted de lo que le pasó específicamente a su familia?» «Estoy aprendiendo. Encontré el cuarto del fondo del rancho». Rivas no mostró sorpresa. Asintió una vez, despacio. Leyó el diario. Las primeras entradas. Hay mucho material. Elena pasó 30 años organizándolo. Rivas cerró el cuaderno. «Hay cosas que en este pueblo es mejor no hablar en voz alta. No porque sean secretas, sino porque las familias que se beneficiaron de lo que pasó siguen teniendo mucho poder aquí. Los Villanueva tienen 3 ranchos grandes, conexiones en el gobierno del estado y negocios que dan trabajo a mucha gente de la región. Son gente que tiene memoria larga y que sabe usarla». «¿Qué tan larga?» «Lo suficiente para que doña Elena viviera en ese rancho sola durante 30 años y nadie la molestara directamente, porque molestarla directamente hubiera sido demasiado obvio, pero tampoco nadie del pueblo le ayudara, porque ayudarla tenía un costo que casi nadie estaba dispuesto a pagar. Usted la ayudaba, la escuchaba, y le decía lo que encontraba en los archivos sobre la historia de las propiedades del valle».
Rivas hizo una pausa larga. Elena me dijo hace 5 años que cuando llegara la persona correcta al rancho, el cuarto del fondo se iba a abrir, y me pidió que cuando eso pasara, yo ayudara a esa persona a entender lo que encontrara, sin tomar decisiones por ella, solo ayudando. ¿Y usted aceptó? Sí. ¿Por qué? Rivas tardó un momento en responder. Porque Elena tenía razón en lo que estaba haciendo. Y porque hay cosas que uno sabe que son verdad y que simplemente no pueden seguir enterradas para siempre, aunque enterrarlas sea más fácil que sacarlas a la luz. Valeria lo miró. Entonces empiece explicándome todo lo que sabe sobre los Villanueva, desde el principio. Rivas abrió el cuaderno del mapa en la primera página y empezó a hablar. Habló durante casi 2 horas. Valeria tomó notas en la libreta sin interrumpirlo, escuchando con la misma concentración con que leía los documentos del cuarto del fondo. Buscando el hilo, verificando dónde conectaba con lo que ya sabía, marcando lo que todavía no entendía para preguntarlo después. Cuando Rivas terminó, el sol ya estaba cayendo por el lado oeste del valle, y el salón de la escuela estaba lleno de una luz naranja larga que hacía que los mapas en las paredes parecieran más reales que nunca. ¿Cuántas familias más?, preguntó Valeria. Elena identificó 6, incluida la suya. Rivas se quitó los anteojos y los limpió. Pero en los archivos del registro de la propiedad de Ixmiquilpan, probablemente hay más que ella no encontró. Voy a ir a Ixmiquilpan. Tenga cuidado con cómo hace las preguntas allá, dijo Rivas. El registro de la propiedad es un archivo público. Usted tiene todo el derecho de consultar. Pero hay gente que reporta quién consulta qué. Y los Villanueva tienen ojos en muchos lugares. Gracias por el aviso, dijo Valeria. Se levantó, guardó la libreta en el bolso y se dirigió a la puerta. Señora Montemayor, dijo Rivas. Ella se volvió. Elena esperó 30 años a que alguien llegara con el apellido correcto y la determinación necesaria. Rivas la miró directamente. Yo creo que acertó. Valeria no respondió. Salió al corredor de la escuela y caminó de regreso al rancho con el sol de octubre largo en la espalda y la libreta llena de notas apretadas en el bolso. Doña Petra y el silencio que habla. A la semana de estar en el rancho, Valeria fue al tianguis del jueves. Entre los puestos de verdura y chile fresco, y quelites y hierbas de olor, había un puesto pequeño de plantas medicinales atendido por una mujer de edad avanzada, de pelo blanco recogido en una trenza gruesa, con la cara llena de arrugas que en los rostros de cierta gente no hablan de vejez, sino de historia vivida durante décadas. La mujer miraba a Valeria desde que llegó al mercado, no con disimulo, directamente, con los ojos oscuros y quietos de quien lleva mucho tiempo esperando ver llegar a alguien. Cuando Valeria se acercó al puesto, la mujer habló primero. «Usted es la Montemayor que llegó al rancho de Elena». «Así es», dijo Valeria. Valeria Montemayor. La mujer la estudió un momento más, como verificando algo interno. «Me llamo Petra Escamilla», dijo. «Conocí a Elena Montemayor desde que las dos teníamos 20 años. Fui la única persona de San Miguel que siguió siendo su amiga cuando Elena empezó a hablar de lo de las tierras, allá por los años 20. Por esa amistad me dejé de juntar con mucha gente y perdí algunos clientes». Hizo una pausa breve. «No me arrepiento». «¿Encontró el cuarto?», preguntó doña Petra sin más preámbulo. «Sí». «¿Y el diario?». «Sí». La vieja asintió una sola vez, lentamente como confirmando algo que había estado esperando confirmar. «Elena me habló de usted», dijo. Valeria frunció el ceño. «¿De mí?». «¿Cómo supo Elena quién era yo?». «Porque su exesposo, Ricardo Salazar, estuvo en este valle 2 veces en los últimos años». Doña Petra bajó un poco la voz. No por miedo, sino por el hábito de quien ha aprendido a medir lo que dice y cuándo lo dice. La primera vez llegó preguntando por la historia de las propiedades del valle. Se presentó como investigador interesado en la historia agraria regional.
El maestro Rivas lo recibió y le habló de manera general. La segunda vez llegó con preguntas más específicas. Preguntó por el rancho La Encantada, por Elena Montemayor, por si tenía familia directa y qué tan cercana. El ruido del tianguis siguió siendo el mismo, pero para Valeria todo eso se volvió de repente muy lejano y muy irrelevante. ¿Qué le dijo Elena? Que no tenía familia, que era la última de su línea. Doña Petra empezó a acomodar manojos de hierbas con manos que conocían cada planta sin necesidad de mirarla. Pero después de esa segunda visita de Salazar, Elena fue a Ixmiquilpan a ver al notario Fuentes, y cuando volvió me dijo que había cambiado el testamento. ¿Por qué mintió sobre la familia? Porque después de hablar con Salazar 2 veces, Elena sabía exactamente lo que era ese hombre. No necesitaba pruebas formales para reconocer a alguien que está husmeando en nombre de otro. 30 años de vivir sola en ese rancho con los Villanueva de vecinos le habían enseñado a reconocer esa clase de visita. La vieja la miró directamente. Y si Salazar andaba preguntando por el rancho y por la familia Montemayor, significaba que alguien lo había mandado a buscar exactamente eso. Elena no iba a darle la información, pero sí me dejó el rancho a mí. Le dejó el rancho a usted, porque usted tiene el apellido, tiene derecho legal como heredera, y porque Elena pensó que una mujer de la familia que llega al rancho como propietaria legítima tiene más peso en cualquier proceso judicial que una organización de maestros, que era el beneficiario anterior del testamento. Doña Petra hizo una pausa. Y también, creo yo, porque Elena era una mujer que creía en la sangre cuando la sangre se portaba bien. Creía que la persona correcta iba a llegar cuando no tuviera a dónde más ir, y que eso la iba a hacer más dispuesta a quedarse. ¿Usted sabe lo que hay en ese cuarto?, preguntó Valeria. Sé lo que Elena me fue contando a lo largo de 30 años, las piezas sueltas, no el conjunto completo. Elena nunca le contó el conjunto completo a nadie, porque sabía que mientras más personas supieran, más fácil era que llegara a oídos de quien no debía. Necesito su ayuda para entender lo que estoy leyendo, dijo Valeria. Usted vio vivir esta historia. Los documentos me dicen lo que pasó en papel. Usted puede decirme cómo fue de verdad. Doña Petra la miró un momento largo. Yo no sé de leyes ni de registros, dijo. No le estoy pidiendo eso. La vieja guardó silencio. Luego recogió el manojo de ruda que un cliente había revuelto y lo ordenó con movimientos precisos, cada hierba en su lugar. «Vengo mañana al rancho», dijo finalmente. «Si hay atole caliente, mejor». Valeria asintió. «Voy a tenerlo listo antes de que llegue». El diario de Elena. Tercera y cuarta entradas, 1928 y 1935. Valeria fue leyendo las entradas del diario en orden, noche tras noche, con la vela encendida en el cuarto del fondo y los cuadernos de las cajas abiertos alrededor, como un mapa que se iba completando con cada nueva lectura. La tercera entrada estaba fechada en 1928. En este año entendí que esto no era solo la historia de mi familia. Próspero Villanueva no había venido al valle a robarle las tierras solo a mi padre. Había venido a robarle a cualquiera que tuviera algo que valiera la pena y que no tuviera la capacidad de defenderse en ese momento específico del caos post-revolucionario. Fui al registro de la propiedad de Ixmiquilpan y pedí ver los movimientos de propiedades del periodo 1913-1920. Pasé 3 días copiando a mano todo lo que encontré. Encontré 6 familias además de la mía, cuyos terrenos pasaron a manos de Próspero Villanueva o de sus representantes en ese período. 182 hectáreas de los Montemayor, 140 de los Barrera, 95 de los Fuentes de Tetitlán, 230 de los Espinosa de Huichapán, 80 de los Gómez Valdés, 110 de la familia Reyes Bravo. Más de 800 hectáreas de tierra fértil con agua, adquiridas en menos de 7 años, por precios que en todos los casos eran ridículos,
con testigos en los contratos que en varios casos no existían o que firmaron por nombre de personas que no conocían el contenido. Esto fue una operación. No fue oportunismo, fue una operación planeada que aprovechó el caos de la revolución de manera sistemática, y las familias que se beneficiaron de ella construyeron sobre esa base las fortunas más grandes del valle. Ese año tomé la decisión de documentarlo todo, cada propiedad, cada contrato, cada irregularidad, sin saber si algún día alguien lo iba a usar, sin saber si yo iba a vivir para verlo, simplemente porque la verdad no puede perderse. La cuarta entrada, de 1935, era la más larga que Valeria había leído hasta entonces. Hoy tuve la primera confrontación directa. Un abogado que trabaja para los hijos de Próspero Villanueva se presentó en el rancho un martes de mañana. Joven, bien vestido, con modales de ciudad. Dijo venir de manera amistosa. Dijo que su cliente estaba interesado en adquirir el rancho La Encantada para redondearlo con las propiedades contiguas. Ofreció un precio que era, debo reconocerlo, considerablemente mejor que el precio ridículo que le pagaron a mi padre en 1915. Le dije que no estaba en venta. El abogado sonrió. Dijo que era una lástima, que una mujer sola en un rancho tan alejado de todo tenía muchos riesgos que tal vez no estaba considerando bien, que los caminos de la sierra no eran seguros, que las cercas se caen solas a veces. Le dije que los caminos de la sierra los había caminado desde niña y que las cercas yo las reparaba sola. Se fue. Al día siguiente encontré la cerca del Potrero del Norte cortada en 3 puntos. La reparé yo misma con el alambre que había en el cobertizo. Me tomó toda la tarde. 2 semanas después encontré al perro que cuidaba el rancho tirado junto a la bodega, muerto sin señal visible de golpe ni de mordida de víbora. Lo enterré detrás del huerto. Conseguí otro perro en el pueblo, una perra de rancho joven que aprendió rápido lo que necesitaba aprender. 1 año después, el abogado volvió. El precio ya no era el mismo, era menor, y el tono era diferente. Ya no era amable. Era de alguien que sabe que tiene más tiempo que tú y que puede esperar a que te canses. Le dije lo mismo que la primera vez. Lo que no le dije fue que cada visita, cada carta anónima, cada cerca rota y cada perro muerto, los estaba documentando con fecha, hora y descripción detallada en el cuaderno de la caja 7. Que estaba construyendo un archivo que ningún abogado bien pagado iba a poder desmontar de un golpe porque era demasiado grande y demasiado detallado, y estaba organizado con demasiado cuidado. Ellos creían que me estaban cansando. Yo los estaba documentando. Valeria cerró el diario esa noche y miró las 12 cajas numeradas en el estante. 30 años de documentación. No era evidencia perfecta. Elena lo decía en sus propias páginas. No era abogada. No siempre había podido verificar todo lo que registraba. Algunos testimonios que copiaba eran de segunda o tercera mano. Pero era el mapa. Era la estructura que cualquier proceso legal necesitaría como punto de partida. Y además de ese mapa, estaban los documentos originales en Actopan que todavía no había ido a buscar. Fue la noche anterior al viaje a Actopan. Valeria llevaba 3 semanas en el rancho. 3 semanas sin ciudad, sin la Singer de pedal, sin los encargos de costura que daban estructura predecible a los días. 3 semanas viviendo con lo que cabía en una maleta, cocinando sobre el fogón de leña que había aprendido a manejar de nuevo, cargando agua desde la pila del corredor porque la bomba del pozo necesitaba reparación que todavía no había podido pagar. Las manos le dolían de trabajo físico diferente al de la costura. Las rodillas protestaban en las mañanas frías del valle. Esa noche estaba sentada en el cuarto del fondo, con la caja número 7 abierta enfrente, revisando los cuadernos de seguimiento de Elena, cuando de repente el peso de todo lo que estaba haciendo se le puso encima de una manera física y concreta. No fue un pensamiento dramático, no fue una crisis. Fue simplemente que las manos se le detuvieron sobre el cuaderno y no se movieron durante un rato que no supo medir. 42 años,
sola, en un rancho que no conocía hasta hace 3 semanas, siguiendo el rastro de un robo que ocurrió 30 años antes de que ella llegara. Sin dinero real, sin abogado todavía, sin ninguna garantía de que al final de todo esto hubiera algo que valiera el costo. Persiguiendo documentos en nombre de un hombre muerto que ni siquiera era su abuelo directo, para probar una verdad que el Valle del Mezquital entero sabía, pero que nadie quería decir en voz alta, porque los que se habían beneficiado del robo seguían teniendo el poder de hacer la vida difícil a quien los señalara. Pensó en el cuarto rentado de la colonia Guerrero, en la Singer de Pedal y los encargos que llegaban semana a semana, en la vida pequeña y predecible que había dejado. Era una vida con las dimensiones exactas de lo que era, sin pretensiones, sin enemigos, sin el tipo de cansancio que produce trabajar contra algo que tiene más poder que tú. ¿Y si Elena había pasado 30 años documentando algo que al final no servía para nada? ¿Y si los Villanueva tenían razón, no en lo que habían hecho, sino en que era demasiado tarde para deshacerlo? ¿Y si los documentos de Actopan ya no estaban, o la prima Faustina había muerto, o el hueco del fogón había sido descubierto hace años por alguien que no sabía lo que tenía? Valeria se quedó sentada con esas preguntas un rato largo. Luego, sin decidirlo exactamente, volvió los ojos al cuaderno abierto enfrente, y lo que encontró no fue una respuesta a sus preguntas. Fue algo más concreto. Era la entrada del cuaderno de seguimiento del año 1938. Elena había anotado la descripción de una visita que había recibido ese año. El hijo mayor de Celestino Villanueva había llegado al rancho a caballo un domingo de mañana, sin abogado, sin hombres armados, solo. Había tocado a la puerta del rancho y cuando Elena abrió, le había dicho que venía a hablar como vecino, no como adversario. Le había dicho que lo que había pasado en los años de la Revolución había sido difícil para todos, que su padre había actuado como actuaban todos los que podían en esos años, que ya no había nada que hacer con el pasado. Elena había respondido, según su propia anotación, le dije que el pasado no era el problema era el presente, donde las tierras de mi padre producían para su familia y no para la que debía producir. Le dije que mientras eso siguiera siendo así, yo iba a seguir documentándolo. Se fue sin responder. Al final de la anotación, Elena había escrito una sola línea más pequeña que las demás. Vino a ver si me había rendido. Se fue sabiendo que no. Valeria leyó esa línea 3 veces. Luego recogió los cuadernos, los ordenó, los guardó en las cajas. Apagó la vela. Fue a dormir. Al día siguiente salían temprano a Actopan. La prima Faustina tenía 74 años y vivía en la misma casa donde había nacido. Una casa de adobe en una calle lateral del centro de Actopan, con macetones de geranios rojos en el corredor y un gato viejo de color atigrado que dormía en el umbral sin molestarse en moverse cuando llegaron. Valeria se presentó con el nombre y el grado de parentesco. Faustina la miró un momento con los ojos de alguien que está verificando algo interno. ¿Usted es hija de quién?, preguntó. Soy nieta de Rodrigo Montemayor, hermano de Aurelio. Ah, la vieja la dejó pasar sin más preámbulo. Ya me tardaba alguien del apellido en venir a preguntar por esas cosas. La cocina era exactamente como Elena la describía en el diario. Fogón de leña contra la pared del fondo, construido de adobe con acabado de barro cocido, con la pared del lado derecho haciendo un ángulo donde el fogón se unía con la pared lateral. Ahí atrás, dijo Faustina señalando el ángulo. Mi madre me dijo que lo dejara solo, que el día que llegara alguien de los Montemayor a preguntar, que les mostrara dónde estaba, que no tocara nada antes de eso. ¿Nunca miró lo que hay adentro?, preguntó Valeria. ¿Para qué, si no era mío? Valeria se agachó junto al fogón. Con la barreta pequeña que había traído en el bolso, separó el aplanado viejo de la unión entre el fogón y la pared. El adobe se dio sin mucho esfuerzo. Alguien había preparado ese hueco con la intención de que fuera accesible cuando llegara el momento. Adentro había un espacio forrado con una caja de metal soldada a la medida,
que guardaba adentro una bolsa de cuero sellada con correas que estaban rígidas pero enteras después de todos esos años. Valeria las aflojó con cuidado, sin forzar. La bolsa de cuero de adentro olía a cera de abeja. Alguien la había impermeabilizado antes de esconderla. Los documentos adentro estaban en estado perfecto. Escrituras originales de 1892 y 1908, con los sellos del registro del estado de Hidalgo. Contratos de compraventa legítimos, con sus precios reales y sus testigos identificados. Planos de deslinde que mostraban con precisión los linderos, los manantiales, el arroyo, los registros de propiedad en regla, todo lo que probaba de manera irrefutable que las tierras habían pertenecido a los Montemayor y que la venta de 1915 era nula. Y al fondo de la bolsa, doblado con más cuidado que los demás, un documento diferente, una declaración escrita y firmada por Cipriano Gutiérrez, el notario, fechada en octubre de 1921. Redactada con la formalidad de alguien que sabe que lo que escribe puede usarse en un tribunal, en la que describía punto por punto lo que había visto en la reunión de 1915. Los dos hombres armados, las palabras exactas de Villanueva, el precio ridículo, la firma de un hombre mayor bajo amenaza implícita. La declaración tenía dos testigos con firma y huella dactilar. Valeria la leyó de pie junto al fogón de la cocina de Faustina, con Rivas esperando en la puerta y el gato viejo rozando sus pies, y la leyó 3 veces entera antes de doblarla de nuevo. Cipriano Gutiérrez había muerto 3 semanas después de escribir esa declaración, pero antes de morir la había escondido donde sabía que iba a estar segura, donde nadie iba a buscarla porque nadie sabía que existía. Valeria envolvió todos los documentos de nuevo en la cera, los guardó en el bolso de cuero, lo cruzó al pecho con el mismo gesto con que había cruzado la escritura del rancho el día que llegó al valle. «Gracias», le dijo a Faustina. La vieja la miró con los ojos de quien ha esperado mucho tiempo a que algo llegue a su destino. «¿Va a poder hacer algo con eso?», preguntó. «Voy a intentarlo», dijo Valeria. Faustina asintió. «Cuídese de los Villanueva», dijo. «Son gente que lleva mucho tiempo siendo poderosa, y la gente que lleva mucho tiempo siendo poderosa tiene una idea muy fija de cómo debe seguir siendo el mundo». «Ya sé», dijo Valeria. «Pero también», siguió Faustina, «son gente que nunca esperó que alguien llegara con esto, porque nadie llegó en 30 años, y eso los hizo descuidados con la guardia. La gente que no ha sido desafiada en mucho tiempo se olvida de cómo es que alguien te puede desafiar de verdad». Valeria la miró. «Eso es lo que me dijo doña Petra también. Es que es la verdad», dijo Faustina. «Y la verdad, cuando se repite, se vuelve más verdad todavía». De regreso al rancho, esa misma noche, con los documentos de Actopan guardados en la caja número 1 junto con las copias que Elena había hecho, Valeria abrió la última sección del diario. Las entradas de 1946 y 1947. La letra ya era más lenta y más grande, con el temblor visible de las manos que ya no obedecen tan bien. Pero era la misma letra firme y vertical, la misma letra que no pide disculpa y no da rodeos. Visitante esta semana, un hombre de unos 40 años, que llegó con el pretexto de preguntar por tierras de compra en el valle. Se presentó como investigador interesado en la historia agraria de la región. Habló con el maestro Rivas. Habló con el presidente municipal. Luego pasó por el rancho y tocó a la puerta y preguntó si yo consideraría vender. Le dije lo mismo que a todos, no. Pero este hombre dejó su nombre por si acaso cambiaba de opinión. Eso no lo hacen los turistas ni los investigadores. Eso lo hacen los que vienen con una misión específica y quieren dejar abierta la puerta. El nombre que dejó es Ricardo Salazar. No lo conozco, pero mandé aviso a Petra para que preguntara discretamente en Ixmiquilpan. La respuesta llegó 10 días después. Ricardo Salazar tiene relaciones de negocios documentadas con el despacho jurídico Villanueva y Asociados de Pachuca,
el mismo despacho que ha representado a la familia en sus asuntos de propiedad desde hace 8 años. Ya sé lo que necesitaba saber sobre él, pero hay algo más que no buscaba y que encontré. Salazar está casado con una mujer que se llama Valeria Montemayor, familiar de mi línea, según pude rastrear, nieta de Rodrigo, hermano de mi padre Aurelio. No puede ser coincidencia que el representante del despacho de los Villanueva esté casado con una Montemayor directa. No puede ser casualidad. Mañana voy a Ixmiquilpan a ver al notario Fuentes. Voy a cambiar el testamento. Si ella llega aquí, va a ser porque lo perdió todo. Y quien llega después de haberlo perdido todo y encuentra un rancho con 12 cajas de documentos y un diario, o se va o se queda. Si se queda, es la persona correcta. Si se va, no era la persona correcta. Y los documentos van a seguir esperando a alguien más. No sé si voy a conocerla. Probablemente no. Pero ya hice lo que pude hacer. Valeria cerró el diario. Afuera el valle estaba completamente oscuro y completamente silencioso, salvo los grillos y el viento entre los magueyes. Las estrellas sobre el altiplano hidalguense en octubre son de las más claras del país. Sin ciudad cerca, sin luz artificial, el cielo es puro y negro y lleno de puntos brillantes que parecen estar muy cerca. Pensó en Ricardo, en 20 años de matrimonio. En las preguntas sobre su familia, sobre los Montemayor de Hidalgo, sobre las tierras que habían tenido. Preguntas que ella respondía con ignorancia genuina, porque genuinamente no sabía nada de ese lado de la familia. Preguntas que había interpretado como curiosidad, o como el tipo de conversación que llenan los matrimonios que ya no tienen mucho que decirse. ¿Cuánto había sabido Ricardo desde el principio? ¿Lo había sabido desde antes de casarse? ¿O lo había descubierto durante el matrimonio y había seguido callado mientras seguía siendo útil saberlo? ¿Cuándo había decidido que el matrimonio ya no le servía para lo que buscaba? No lo sabía. Tal vez no iba a saberlo nunca con certeza. Pero lo que sí sabía era que la razón del divorcio no había sido que la vida los había llevado por caminos distintos. La razón había sido que Ricardo había calculado su posición y había recalculado, que algo había cambiado en sus planes o en la información que tenía y que en ese nuevo cálculo ella ya no era útil. O tal vez que alguien le había advertido sobre Elena, sobre el rancho, sobre el cuarto del fondo, y que Ricardo había decidido alejarse antes de que ella llegara aquí, porque estando aquí era una complicación, no una herramienta. Valeria tomó la libreta de trabajo y anotó la pregunta para no perderla. Luego fue a revisar si los animales del corral estaban bien. Comprobó el candado del cuarto del fondo y fue a dormir. Las siguientes semanas, Valeria hizo 4 viajes: a Ixmiquilpan, a Tula, a Huichapán y de regreso a Actopan. En cada lugar había al menos un miembro de las familias que Elena había identificado. Algunos ancianos que recordaban la tierra que sus padres habían perdido. Algunos hijos de mediana edad que sabían la historia y habían aprendido a no hablarla. Una mujer en Tula que guardaba las cartas de su madre describiendo la misma visita. El representante, los hombres armados, el precio ridículo, la firma que no fue libre. Ninguno tenía documentos tan completos como los que Valeria había encontrado. Pero todos tenían algo. Y todos, cuando Valeria explicó lo que tenía y lo que buscaba, dijeron lo mismo en palabras distintas, que nunca habían creído que había alguien que pudiera hacer algo con eso, que la historia era demasiado vieja, que los Villanueva eran demasiado poderosos. Valeria no prometió nada que no tuviera. Dijo exactamente lo que había: documentos, declaraciones, 30 años de registros de una mujer que había dedicado su vida a construir la cadena de pruebas, y la posibilidad de encontrar un abogado dispuesto a presentar una reclamación formal en los tribunales del Estado. 5 familias dijeron que sí. El abogado lo encontró Rivas. Se llamaba Gonzalo Peñafiel, despacho en Pachuca,
conocido en los círculos de maestros rurales por haber ganado 2 casos de restitución de tierras ejidales en la década anterior. No era el más poderoso del estado, pero era uno de los pocos que no tenía relaciones con las familias terratenientes del Valle del Mezquital. Valeria viajó a Pachuca y pasó una tarde entera en su despacho exponiendo los documentos sobre la mesa. Peñafiel escuchó sin interrumpir, tomando sus propias notas, verificando fechas, leyendo los fragmentos más importantes 2 veces. Al final se quitó los anteojos. «Esto es sólido», dijo. «No es perfecto, pero es más de lo que he visto en casos similares, con los originales de Actopan, la declaración del notario y los registros de las otras familias. Podemos presentar una demanda de nulidad de los contratos de 1915 al 1918 por coacción y precio vil. Los Villanueva van a traer a los mejores abogados del estado. Va a ser largo. Puede que no ganemos todo. Puede que ganemos algo. Puede que ganemos bastante. Especialmente si logramos que el proceso tenga visibilidad fuera del estado. ¿Qué necesita de mi parte para empezar?» «Los gastos iniciales y tiempo». Peñafiel la miró. «¿Tiene usted con qué cubrir los primeros meses?» Valeria pensó en el rancho, en los magueyes del Potrero Norte que nadie había cosechado en décadas, en la parcela del sur con tierra buena, en el cobertizo de herramientas que funcionaban. «Voy a conseguirlo», dijo, y lo consiguió. Reactivó el Potrero Norte para corte de maguey. Contrató 3 jornaleros del pueblo que llevaban años sin trabajo en esa zona. Vendió la primera cosecha a la destilería de Ixmiquilpan. Limpió la parcela sur y sembró maíz de temporal. Consiguió 3 cabezas de ganado con un préstamo pequeño avalado por Rivas a través de la caja de ahorro del sindicato de maestros. No fue rápido ni cómodo. Hubo semanas en que Valeria se levantó antes del sol y se acostó después de que se fue, con el cuerpo cansado de trabajo físico que no había hecho desde que era joven y las manos ásperas y los pies llenos de tierra. Pero el rancho empezó a producir. Y la producción pagó los gastos del abogado, y el abogado presentó la demanda en noviembre de 1948. La reacción de los Villanueva. La demanda apareció en el periódico de Pachuca en una nota pequeña, en la sección de tribunales. No mencionaba a los Villanueva por nombre, pero en el Valle del Mezquital todo el mundo supo de qué se trataba antes de que terminara el día. La reacción llegó en 3 formas. La primera fue un sobre sin firma aconsejándole que reconsiderara su situación, que el rancho representaba una inversión considerable para una persona sola, que existía oferta de compra a precio generoso. Valeria lo archivó en la caja 7, siguiendo el ejemplo de Elena. La segunda fue una visita del presidente municipal, que llegó con cara incómoda y el sombrero en la mano, diciéndole que los Villanueva tenían documentos que podrían complicar su posición legal. Valeria le dijo que cuando los tuviera en mano, que se los mandara al licenciado Peñafiel en Pachuca. El presidente se fue. La tercera forma fue la más directa. Una noche de enero, alguien entró al rancho por la cerca del Potrero Sur y soltó el ganado. Valeria lo descubrió al amanecer. Pasó el día entero rastreando los 3 animales por el monte, sola, hasta recuperarlos todos. Al atardecer, con los animales de regreso en el corral y la cerca reparada con alambre nuevo, fue a la cocina a calentar frijoles. Doña Petra, que había llegado mientras ella estaba en el monte, la encontró sentada a la mesa comiendo sin decir nada. «¿Cómo están los animales?», preguntó la vieja. «Bien, asustados, pero bien». «¿Y usted?». Valeria comió un momento en silencio. «Elena aguantó 30 años», dijo al fin. «Sí, yo llevo 4 meses». Doña Petra se sentó al otro lado de la mesa y se sirvió frijoles del comal sin que nadie se lo ofreciera, con la familiaridad de quien ya ha hecho eso muchas veces. «Elena me dijo una vez que lo más difícil no era cuando te hacían algo», dijo la vieja. «Era esperar a saber si lo iban a hacer. Cuando ya actuaron, ya sabes a qué atenerte, y eso tiene su alivio».
¿Eso la reconfortaba a ella? No la reconfortaba, la orientaba, que es diferente. Valeria terminó sus frijoles. Mañana voy a Pachuca a contarle al licenciado lo del ganado, dijo. Esto se suma al expediente, lo que Ricardo sabía. En marzo de 1949, 4 meses después de presentada la demanda, llegó una carta de Ricardo Salazar. Decía que había escuchado de la situación en el valle y que si ella necesitaba información sobre los movimientos recientes de los Villanueva en el registro de la propiedad, él podía proporcionarla. No decía por qué. No decía que había cambiado. No ofrecía disculpa de ningún tipo. Valeria la leyó 2 veces. Luego escribió 3 líneas, que si tenía información relevante, que la enviara al despacho del licenciado Gonzalo Peñafiel, en Pachuca, que el licenciado evaluaría si podía ser útil al caso, que ella no necesitaba nada más de su parte. La selló y la mandó con el cartero. Luego fue a trabajar al Potrero Norte. No porque no le importara lo que Ricardo pudiera saber, le importaba, y mucho. Pero la historia de las tierras de los Montemayor no dependía de lo que Ricardo Salazar decidiera hacer o no hacer. Dependía de los documentos de Actopan, de la declaración del notario muerto, del trabajo del abogado en Pachuca, de las 5 familias que habían dicho que sí, del rancho que producía lo suficiente para pagar los gastos. Dependía del trabajo que ella había hecho. Y ese trabajo ya estaba hecho. El fallo del tribunal. El fallo llegó en agosto de 1949. No fue una victoria total. Peñafiel lo había advertido desde el principio y Valeria lo había escuchado con los oídos bien abiertos. Lo que el tribunal declaró fue que los contratos de compraventa del periodo 1915-1918 presentaban irregularidades sustanciales que requerían investigación adicional, y que durante ese proceso las propiedades en disputa quedaban en estado de cautela. No podían venderse, hipotecarse ni transferirse. Era suficiente. Era, en los términos del derecho agrario mexicano de 1949, una victoria significativa para 6 familias que no tenían abogados de poder, ni dinero de sobra, ni relaciones en el gobierno del Estado. Era suficiente para que la historia que Elena había documentado durante 30 años dejara de ser una historia guardada en cajas numeradas en el cuarto del fondo de un rancho que nadie quería, y se convirtiera en un expediente judicial activo en los tribunales del estado de Hidalgo. Y eso cambiaba todo. Peñafiel llamó a través del teléfono de la presidencia municipal para darle la noticia. Valeria escuchó, agradeció y caminó de regreso al rancho. Lo que pasó esa tarde en el pueblo no lo planeó nadie. La noticia viajó de boca en boca con la velocidad que tienen las noticias en los pueblos chicos, cuando son del tipo que la gente llevaba años esperando escuchar sin saber que las estaba esperando. La gente empezó a aparecer en el rancho. Primero llegó doña Petra, con un jarro de pulque de los buenos y una cara de alguien que ha esperado mucho tiempo este momento específico. Luego los 3 jornaleros del maguey con sus sombreros en la mano que dijeron que habían escuchado la noticia y querían saludar. Luego el tendero de la tienda de abarrotes y su mujer. Luego familias del pueblo que en los primeros días habían cruzado la calle cuando Valeria pasaba. No por maldad, sino por esa precaución que enseña la experiencia de ver a muchos intentar lo que ella intentó y no lograrlo, y que ahora llegaban con tortillas recién hechas, envueltas en un trapo de cocina y una actitud de querer estar presentes en algo que tenía que ver con ellos también, aunque no hubieran estado al inicio. Nadie organizó nada. Nadie dijo que había que ir al rancho. Simplemente fueron. Y el rancho, que Valeria había encontrado cerrado y silencioso y lleno de polvo en suspensión 8 meses atrás, estaba esa tarde lleno de voces y de olor a tortillas y a pulque bueno y a humo de leña de la cocina encendida.
Alejandro Rivas llegó con el cuaderno del mapa bajo el brazo y se sentó en el corredor junto a Valeria, mientras adentro alguien había encontrado la guitarra vieja que colgaba en la sala y empezaba a tocarla sin mucho arte, pero con ganas genuinas. ¿Cómo se siente?, preguntó Rivas. Valeria miraba el valle en la luz de agosto, que a esa hora era una luz dorada y larga que hacía que los magueyes del potrero norte parecieran de metal brillante. Elena no llegó a ver esto, dijo. No, dijo Rivas. Pero lo organizó para que alguien lo viera. Eso es distinto a no haberlo hecho. ¿Cree usted que sabía que iba a ser yo? Rivas pensó un momento antes de responder. Creo que sabía que iba a ser alguien que no fuera a parar, y puso el rancho en el lugar donde esa persona iba a llegar cuando no tuviera a dónde más ir. El resto lo hizo usted. Valeria no respondió de inmediato. El valle del Mezquital se extendía delante de ella en la luz de la tarde, los pastizales que habían sido de Aurelio Montemayor, el arroyo que brillaba lejos, los cerros con sus pinos al fondo. «Voy a quedarme», dijo al fin. No lo dijo para que Rivas lo escuchara. Lo dijo para que lo escuchara el valle. «Ya lo sé», dijo él. Valeria la leyó esa noche, cuando todos se habían ido, y el rancho volvió al silencio que era suyo de noche. No sé cuánto tiempo me queda. Los días buenos son buenos todavía, pero los días difíciles son más de los que eran antes. El cuerpo ya tiene sus propias opiniones. Pero el trabajo está hecho. 30 años de trabajo están en las cajas, numeradas, en orden, con todo lo necesario para que alguien que llegue aquí pueda entender la historia entera y pueda hacer con ella lo que yo no pude. No porque me haya faltado voluntad, sino porque la voluntad sola no alcanza cuando el tiempo se acaba. Solo falta una cosa que yo no podía dejar, los años que van a hacer falta para terminar esto. Esos van a tener que ponerlos ella, porque yo sé que va a ser una mujer. No sé cómo lo sé, pero lo sé con la misma certeza con que sé cuándo va a llover en el valle. Y lo que sí puedo decirle es esto. Las tierras de los Montemayor no son lo más importante de lo que hay en este rancho. Lo más importante es lo que se puede hacer cuando alguien decide que la verdad no tiene fecha de vencimiento. Que lo que es correcto sigue siendo correcto aunque nadie lo esté mirando, y aunque nadie lo vaya a premiar, y aunque cueste todo lo que cuesta. Cuídate, quien sea que estés leyendo esto. Hiciste bien en quedarte. Valeria cerró el diario. Lo puso en el centro de la mesa del cuarto del fondo, en el mismo lugar donde lo había encontrado, abierto en la misma página donde Elena lo había dejado. Luego apagó la vela. Afuera, los grillos del valle del Mezquital hacían el sonido de siempre, que es el sonido de algo que no para porque no necesita parar. Algo que simplemente continúa, noche tras noche, con o sin que nadie lo escuche, porque es lo que hace. Valeria se quedó un momento de pie en el oscuro, con la mano todavía sobre el diario cerrado. Luego fue a dormir. Esta historia es la de todas las mujeres que alguna vez llegaron a un lugar que parecía no tener nada y descubrieron que lo tenía todo, solo que había que saber buscarlo y estar dispuesta a quedarse el tiempo necesario para encontrarlo. Si esta historia le llegó al corazón, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, déjenos su like y activen la campanita para no perderse las próximas historias que vienen en camino. Compartir este tipo de relatos es lo que mantiene vivas estas voces del viejo campo mexicano. Y antes de que se vayan, ¿alguna vez llegaron a un punto donde todo indicaba que debían rendirse y aún así decidieron seguir? No por razón práctica, sino porque sabían, sin poder explicarlo del todo, que rendirse sería traicionar algo que valía más que la comodidad de parar. Cuéntenlo en los comentarios. Acá los leemos todos.